somos el grupo 5 y el día de hoy vamos a hablar sobre el poemario Trilce. Escrito en 1920 a 1921, en el periodo que César Vallejo se encontraba en la cárcel, acusado injustamente de un incendio. El poemario fue escrito en 1922. Fue escrito en una etapa dramática para el poeta, donde pasaba por la muerte de su madre, un fracaso amoroso, su estadía en la cárcel, la muerte de su amigo el escritor Abraham Valderomar en noviembre de 1919, al ser despedido de su puesto como profesor en el mismo año, en 1919. Esos fueron todos los acontecimientos que a Vallejo le marcaron el sentimiento de exclusión que lo embargaba. Se ven reflejados en el poemario. Este poemario consta de 77 poemas. Ninguno de ellos tiene título, están numerados por códigos romanos. Vallejo deja verse reflejado todos sus miedos, dolor, angustia y de tristeza en la poesía. Dice, su poesía se torna más comprometida con el sufrimiento humano, ya a todas las experiencias que él había pasado. Estructura con respecto a los demás libros que él escribe. Este libro no tiene rima. Vallejo usa palabras muy cortas, antiguas, científicas con expresiones populares. César emplea un lenguaje metafórico, muchos dicen que es hermético. Cuenta la historia, pero no permite descifrar fácilmente su significado. ¿De dónde nace el nombre Trilce? Su amigo Juan Espejo Alturrizaga detalla el nombre que César Vallejo le iba a poner antes de Trilce, que era Cráneos de Bronce, y lo firmó con un seudónimo de César Perú. Dice, por las burlas y críticas de sus demás amigos, Quesada y Sandoval, lo convencieron a que cambiara o modificara el nombre. Sin embargo, su amigo el Moro, el que estaba a cargo de las impresiones, le dijo que ya estaban impresas las 3 primeras hojas, que la reposición de las hojas y los cambios costarían 3 libras más, en donde César Vallejo se sintió mortificado y repitió varias veces 3, en donde se le trabó la lengua y salió la palabra Trilce. Él se quedó pensando unos instantes, dijo Trilce, un buen nombre, en donde dijo que llevará su nombre el libro, César Vallejo, pero el libro se llamará Trilce. Esa es la verdad relatada por su amigo Juan Espejo. En una entrevista que a César Vallejo le hicieron por el periodista español César González en 1931, ¿qué es lo que quería decir con la palabra Trilce? César Vallejo dijo bromeando que quería decir 3 soles, 3 libras. Pero dijo que Trilce no significaba nada, que en ese momento no encontraba afán de ninguna palabra de continuidad de título. Entonces la inventé, Trilce. César dijo, ¿no es una palabra hermosa? Pues no lo pensé más y el libro se quedó con el nombre de Trilce. El florecimiento del vanguardismo latinoamericano se da entre los años 1920 y 1930. César Vallejo escribe su segunda obra denominada Trilce en el año 1922 y hasta la fecha es una de las más representativas para la vanguardia. Pero, ¿Trilce es o no es consecuencia del vanguardismo? No, por el contrario, fue impulsora de dicho movimiento, ya que fue un proyecto estético inédito que irradió con la cultura emergente de dicha época, no solo a nivel Perú, sino a nivel Latinoamérica, pues no solo presentaba características propias de la vanguardia, como se ve representada en el nombre, Trilce, que deriva de una palabra o de algo triste y dulce, Trilce, sino que también presentaba elementos americanos, indígenas, con influencia europea para la temática de la obra.
Definición de emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural tiene que ver con todo aquello que una persona pueda producir utilizando su talento y creatividad como elemento básico para poder desarrollar proyectos que ayuden a resolver una problemática social, siendo un modelo empresarial que promueve la creatividad artística relacionado con la música, con el cine, la danza, teatro, artes plásticas, entre muchas otras actividades. Desde luego existen muchas estructuras organizacionales que promueven el acceso y fomento de nuestra cultura, herramienta que tiene como finalidad explotar su creatividad artística. Para ello se inciden los siguientes aspectos. Uno de ellos es la generación de riqueza, que se basa en crear establecimientos relacionados con promover una buena cohesión en grupo, capacidades, formación integral y desarrollos de planes productivos, además de retribuir económicamente a quien inicie un emprendimiento cultural. Frecuentemente el emprendedor tiene características como el ser visionario, organizado, soñador, valiente, luchador, comprometido, entre otras cosas positivas como el tener seguridad de sí mismo. El objetivo principal del emprendedor es buscar la independencia que esto brinda, ya que uno mismo puede manejar su tiempo y dinero. ¿Qué mejor que hacerlo de una manera más libre, abierta y sobre todo dando a conocer su talento, representando muchas de las costumbres y preservando su patrimonio cultural? El emprendimiento cultural permite identificar la verdad del acto social, sus mecanismos y afrontamiento de vida, causando la adquisición de eficacia, entre otras destrezas para mejorar económicamente. Por ende, resaltamos tanto los valores y actitudes de Vallejo, ya que transmite sus ideales y la realidad sin venta alguna, ayudando a cambiar la mentalidad de algunas personas con un buen propósito. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandería. Lo lavaba en sus venas otilinas con un chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Ahora no hay quien vaya a las aguas. En mis falsillas encañona el lienzo para emplumar todas las cosas de mi velador, que será de mí todas estas mías a mi lado. Quedaron de su propiedad, fratizadas, selladas, con su trigueña bondad. Si supiera si ha de volver, y si supiera que mañana entrará a entregarme las ropas lavadas, mi aquella lavandera del alma, que mañana entrará satisfecha, Capulí de obrería, dichosa de probar que sí sabe, que sí puede. ¿Cómo no va a poder azular y planchar todos los caos? Gracias. Vamos a comentar acerca del poemario Trilce. ¿Cuál era el contexto político, el contexto social, el contexto económico para la creación de este poemario Trilce? Hablemos un poco primero de la poesía de Vallejo. ¿Qué es lo que buscaba hacer Vallejo? ¿Qué es lo que buscaba resolver con su poesía? Vallejo buscaba resolver problemas universales, tales como el hambre, la guerra, el odio, la muerte. Entonces, ¿cómo lo aborda en sus poemas? Utilizando alegorías tales como el pan, el horno, la solidaridad entre seres humanos para solucionar un conflicto crítico como es la guerra, la hermandad entre hombres para vencer a la muerte. Son temas muy tocados dentro del poemario Trilce. Ahora, dentro de Trilce se puede encontrar un estilo único, ¿no? Es un estilo sumamente espontáneo, sumamente onírico, ¿no? Es por eso que a Vallejo se le conoce como un poeta vanguardista dentro de este periodo de creación de Trilce. Pero Vallejo no es solamente un poeta vanguardista, es un poeta catalogado como universal. Soy Angélica Escaño y hoy les voy a hacer el análisis del indio mestizo presente en la obra Trilce. César Vallejo, en su obra Trilce, también planteó el indigenismo.
ya que es muy resaltante en sus poemas. El indigenismo es un movimiento polifacético englobando en su porvenir en diversas tradiciones, que reivindica al universo andino, promoviendo una cultura. Vallejo da a sus poemas una interpretación de dolor indígena. En este análisis quiero darles una mejor respuesta al porqué de la percepción de un indio terrígeno. El poeta da una visión abierta al lector de la realidad de la sociedad. Asimismo, nos quiere dar a conocer la vida de los indios, tampoco que nos enlacemos con él a través de sus poemas. Al contrario, quiere crear un enigma de vivencia propia como ser humano, por los cuales quedan reflejados en el poema Los Heraldos Negros en el año 1918. Y hay una educación de paisaje, un hombre que también existe en Trilce en el año 1922. Y la diferencia es en la forma de plasmar las partes. En la obra Trilce, Vallejo elige dos componentes terrígenos. Cuando el poeta plasma una pena, se deduce que es algo íntimo, pero en este caso se produce de la tierra. Esta afición pertenece a su legado, de una manera tradicional, y Vallejo no es consciente de esto. Luis Mongio señala que Vallejo es proveniente de 2 abuelos españoles y 2 indias peruanas. Por lo tanto, se puede decir que Vallejo es mestizo, lo cual nos aclararía el por qué lo llaman el Cholo Vallejo. Mengio también afirma que la familia de Vallejo pertenecía a los 2 grupos más bajos en la economía en Santiago de Chuco. Vallejo también pasó por problemas de campesino peruano al trabajar en las haciendas vecinas. La pobreza también pertenece al grupo de las prioridades en esa época. Trilce, al aparecer en el año 1922, crea los primeros análisis sociológicos de la realidad peruana. A raíz de lo que hemos observado, interpreto que Vallejo, sin darse cuenta, realiza una perspección idealista para el poeta Vallejo muestra el poder del lenguaje que tiene en sus poemas. En este análisis espero haber logrado aclarar algunas inquietudes sobre el interior espiritual de Vallejo, dando a conocer su deseo y de una vida plena y feliz, como se aparece en sus líneas el poema Los Heraldos Negros. Nosotros como lectores debemos interiorizar sus poemas para poder sentir lo que él plasma en sus prosas, como las penas, los anhelos, los golpes injustificados que la vida le dio. La tristeza sobresaliente del poeta nos conduce a observar su postura heroica. Gracias, espero que mi video les haya gustado. Esto fue un análisis sobre el indio mestizo en Vallejo, presente en la obra Trilce. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Cabero y hoy hablaremos a la conclusión que se llegó como grupo respecto a la obra Trilce. César Vallejo, poeta y escritor peruano, pese a ser una persona de situación económica baja, siguió luchando por sus sueños, no se dio por vencido a pesar de los muchos problemas que tuvo en su juventud. Fue una gran motivación para salir adelante, el cual debemos aprender de ello, como también es uno de los innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. César es uno de los que da inicio al vanguardismo. Concluimos que la poesía es social y humanista,